NM, con, por ejemplo, con los identificadores para eximir algún permiso, alguna no. Entonces, los pedimentos A1 están sujetos a eso, a que cumplas con las regulaciones. Era lo que también les platicaba en el curso. O las cumples o las eximes, porque para eso están los identificadores. Así que también todo pedimento A1 está de ley sujeto a pagar impuestos, a cumplir con las regulaciones. También los pedimentos A1 pueden ser individuales o consolidados. Y una de las preguntas que tenían en la guía era de que me explicaran qué era un pedimento consolidado. Y si les pregunto ahorita, ¿qué es un pedimento consolidado? ¿Cómo me lo pueden explicar? ¿Quién se anima? ¿O a qué le entendieron? Pues yo No. entendí que en el mismo pedimento se pueden declarar, por ejemplo, todas las operaciones de toda una semana, desde lunes a domingo, creo. Eso es lo que yo entendí. Sí, muy bien, más o menos, Andrea. ¿Quién más? Yo no lo entendí. Ok, más o menos. Más o menos, Andrea. A ver. Bueno, voy a usar el pizarrón. Voy a usar el pizarrón para volverles a retomar el tema de los pedimentos consolidados. Porque también es ahora sí que forzoso que conozcan cómo funciona un pedimento consolidado. Así que déjenme, me conecto de mi teléfono para aquí en el pizarrón ponerles así un poco el ejemplo de cómo es que funciona el pedimento consolidado. Igual parece que están grabando. Aquí se puede seguir grabando desde mi teléfono, nada más me voy a desconectar y me conecto desde acá. Ahí ven. ¿Sí se ve? Ey, ¿En HD o borroso? Se más ve o menos, bien más o menos. HD, 8K. 4K. Bueno, miren. En los pedimentos consolidados tenemos artículos de la ley. Está el 37 y el 37-A. Cuando se hace un pedimento consolidado, las empresas lo manejan regularmente semanal, lo que significa
que tú tienes desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para cruzar embarques. Primero lo que se hace con los consolidados es que validas el previo, haces la validación del previo. ¿Qué es eso? Es un archivo de validación que le decimos archivo M, y ese archivo M es como si fuera una carpeta en donde le pones el nombre, el número de pedimento a esa carpeta. Esta carpeta va a tener una vida de una semana. Puede ser también que tenga vida de un mes. Le digo, lo más común es una semana. Lo que tiene vida, la validación del previo, que es un archivo M, y se puede decir que es como una carpetita, porque en toda esta semana tú vas a estar cruzando cajas. Un pedimento individual solamente es una caja, por decirlo así. Y un pedimento consolidado puedes hacerlo, no sé, puedes cruzar el lunes 3 cajas, el martes una, el miércoles 5, el jueves a lo mejor unas 3, el viernes otras 5, el sábado otras 5 y el domingo 10. Eso significa que en toda la semana se cruzaron 10, 20, 25, 28, 29, 30, 31. Se cruzaron 32 remesas. Este término de las 32 remesas es igual a 32 dodas, 32 facturas, 32 cobres. Esto es un pedimento consolidado. En toda tu semana, tú puedes estar cruzando mercancía sin la necesidad de que hagas un pedimento único para cada una. Este número de previo o este archivo M ya tiene un número de pedimento. Vamos a ponerle, por ejemplo, el pedimento 150. El pedimento 150 es un archivo M, que es una validación de previo, que es un pedimento consolidado. Este pedimento, el 150, va a tener 32 remesas. Por ahí vi un comentario de Medina, que en el trabajo hay 250 remesas, sí, más o menos. En toda esa semana, el señor Gerardo y la empresa donde trabaja cruzaron 250 cajas. Entonces, aquí poniendo el ejemplo de la semana, este pedimento está pequeño, no está tan grande porque yo he visto pedimentos consolidados de hasta 250 remesas, 400 remesas, 1200 remesas, bastante información. Como son 32 remesas, lo que cruzó en la semana son 32 dodas, 32 facturas, 32 cobres y puede ser aquí 32 cajas. Puede ser la misma, pueden ser diferentes, pero todas estas son remesas que cruzaron en la semana. Vamos a ponerle, por ejemplo, la semana, vamos a inventarla, del 1 de marzo. Por ejemplo, este pedimento tiene una semana de vida, que es del 1 de marzo, vamos a poner un ejemplo, al 7 de marzo. En esa semana, tú cruzaste 32 remesas. Si cruzas el día 8 de marzo, otras remesas, esto en automático es multa. ¿Por qué? Porque como tú le dijiste a la aduana que tu previo consolidado tenía vida de una semana y cruzaste el 8, ya se te acabó tu semana.
Y como cruzaste el 8, esto es una multa, porque tu pedimento ya está vencido. Y para que tú vuelvas a cruzar otra vez el día lunes, el día 8, tienes que hacer otra vez esto. Tienes que volver a hacer una validación del previo. Y en lugar, no sé, de tener el pedimento 150, como ya expiró, o sea, ya se le acabó su tiempo, a lo mejor vas a hacer el pedimento 155, por ejemplo. Entonces, este pedimento 155 ya es el que puedes usar del 8 de marzo al 14 de marzo. Esto es lo más común que hacen también las empresas. Era lo que les decía en el curso. Yo no conozco ninguna empresa que no haga pedimentos consolidados. Para esto tenemos, les digo, el artículo 37 y el 37-A de la ley aduanera, en el que te dicen cómo es que funcionan los pedimentos consolidados. Te dan el procedimiento de cómo funcionan, de que tienes que cerrarlo el martes de cada semana, tienes que transmitir la información, tienes que hacer el COBE, tienes que presentar las mercancías al mecanismo, te dan todo el proceso. Pero así genéricamente, más o menos, con el pizarrón, es como empiezas. Haces la validación del previo, bueno, del previo consolidado, transmites el archivo M al SAT, que eso es como una carpeta, porque esa carpeta va a contener 30 y tantas remesas que tú transmitas. Entre toda tu semana puedes cruzar el número de remesas que puedas, en toda tu semana. Cuando se acabe tu semana, ya no puedes cruzarlas, las de ese pedimento que le asignaste. Tienes que volver a empezar el proceso y tienes que asignarle un nuevo pedimento, porque ya tu semana se expiró y ya tienes una nueva. Y todo lo que llegues a mandar con fecha del 8 de marzo de la siguiente semana, tiene que ser o con pedimento nuevo o vas a tener multas, porque ya el pedimento se venció. Cuando cierras el pedimento consolidado, tienes que hacer pedimento. Como queda, no te salvas de hacer pedimento. Ese pedimento va a estar grande. No es como un pedimento individual, que a lo mejor puede ser de una partida. A lo mejor este pedimento va a estar más grande porque tú cruzaste 32 cajas. Imagínense, es como si les digo, en el pedimento van a declararme 32 cajas sin contenedores. Imagínense estar agregando toda esa información en el registro de contenedores. Vas a poner 32 sellos, porque cada embarque tenía un sello diferente. Vas a poner 32 COBES en el dato de facturas. Si me van entendiendo con el cierre, vas a poner las fechas de facturación, vas a poner fechas diferentes de facturación, vas a poner en fechas la fecha del 1 de marzo y la fecha de pago de, no sé, del 7 de marzo o del 8. Entonces, esto de los pedimentos consolidados, así es el esquema general. Cuando lo cierras también es lo bueno, porque vas a cerrar el pedimento y vas a tener que cuadrar toda la información. Si, no sé, en las 32 facturas, en total, fueron 250,000 piezas, pues vas a tener que declararlo todo en el pedimento. Para esto, para hacer el cierre, hay reportes, porque sí, nosotros usamos reportes para cuadrar información. Manejamos un Excel, manejamos la información de las facturas, guardamos los archivos para cuando ya cerremos el pedimento, no tengamos ahora sí que toda la información de sorpresa, ya la tengamos toda controlada. Pero imagínense nada más ahorita, por poner el ejemplo, en Adonet, vas a tener que poner 32 cajas, vas a poner 32 COBES diferentes, vas a poner 32 sellos diferentes, vas a declarar toda la mercancía, pueden ser de 1, 2, 3, 4, el número X de partidas. Vas a hacer 32 DODAS, uno por cada embarque. Entonces imagínate, el pedimento consolidado sí está extenso, el cierre. Pero esto es una gran ventaja, porque imagínate estar haciendo un pedimento individual por cada caja. Yo creo que te tardarías menos en cerrarlo
que en hacerle uno a cada uno. Por eso es que existen los pedimentos consolidados, porque hay demasiado volumen de operación en cuanto a el exportar o el importar con pedimentos consolidados. Y luego la pregunta que también deben de saber es, ¿para qué claves de pedimento puedo hacer un pedimento consolidado? Eso también es algo que deben de saber. Está el pedimento A1, ese también aplica un pedimento consolidado. Está el IN, el RT, el virtual, el activo fijo. ¿Cuál más? Pues bueno, son los que he visto en pedimentos consolidados, que pueden manejarse en cualquiera de estas claves de pedimento. Estoy pensando alguna otra que se me haya pasado. No, pues creo que no. A ver, dice Braulio, profe, obviamente en cada remesa lleva una fecha diferente, al igual que cada factura, Doda, ¿verdad? Sí, haz de cuenta. El día lunes es 1 de marzo. Aquí es 1 de marzo. Entonces tus 3 facturas van a tener fecha del 1 de marzo. Tu COBE lo vas a transmitir ese día y el DODA pues también lo vas a hacer ese día. Entonces los 3 documentos van a tener fecha del 1 de marzo. Día martes 2 de marzo. También la factura que hiciste va a tener fecha del día 2 de marzo. El DODA va a tener fecha del 2 de marzo. No hay problema, porque por eso tú estás usando toda la semana para poder hacerlo en ese tiempo. Le iba a preguntar al señor Medina, ¿qué clave de pedimento usan para sus pedimentos consolidados? El A1. El A1. ¿De 250 remesas? Sí. Bueno, es que hay así de 250, a veces de menos, pero sí, son varios. Dios Llenamos santo. unas cajas. Dios santo. Bueno, así está el esquema general del pedimento consolidado. ¿Sí se entendió, Toto? Sí, sí lo entendí. Yo sé, si me paso, si le sigo dando, me van a poner una multa, porque ya se venció mi plazo. Ujú. Que hacer otro para poder Ah, continuar. exactamente. Muy bien. Bueno, entonces los pedimentos A1, que son de importación o exportación definitiva, pueden ser individuales o pueden ser consolidados. Depende de la empresa. Depende de la empresa cómo lo maneje. Y depende también el tipo de cliente que sea, tipo de mercancía. Porque no, una persona física, como por ejemplo yo, no puede hacer un pedimento consolidado de vehículos. Porque para los vehículos ese es forzosamente un pedimento individual. No puedo estar haciéndolo mediante pedimento consolidado. Ese sí es individual, individual. Bueno, déjenme regreso a la compu para seguir con las diapositivas. Ahí vengo.
¿Sí se ve? Sí, profe. Ok. Bueno, eh, también los pedimentos A1, lo que les estaba diciendo ahorita, puede ser individual o pedimento consolidado. Depende del caso. Si tiene más de un mes, este pedimento con las fechas, hay que pagar actualizaciones y bueno, y aquí me falta ponerle recargos. Los pedimentos aéreos y marítimos que llegan a un recinto fiscalizado, puede darse el caso que se queden ahí en ese recinto más de un mes y al momento de hacer la liberación de esa mercancía, como tuviste fecha de entrada de hace un mes y lo estás liberando apenas hoy, por ejemplo, ya corrió un mes. Entonces el SAT te va a decir que tienes que pagar actualizaciones y recargos, porque tu pedimento, bueno, no tu pedimento, tu mercancía ya tiene más de un mes aquí en México. Y como apenas la vas a liberar, tienes que pagar actualizaciones y recargos. En caso de que tengas más de un mes. Y bueno, clave de pedimento más común en el comercio exterior. Puede ser de importación o de exportación. Y cuando hablamos de la clave más común, es la clave más común en el comercio exterior. Donde yo trabajaba antes, en la antigua oficina, teníamos estadísticas de pedimentos. Manejábamos muchas estadísticas para pasarlas al INEGI. Y nos pudimos dar cuenta que al menos hablando en aquella empresa donde yo trabajaba, el 40% de las operaciones eran con A1, el 40%. El otro porcentaje estaba dividido en pedimentos IN y en pedimentos RT, porque es lo que hacen las maquilas, importan temporalmente y retornan el producto. Entonces, esa estaba entre el top de la más común. Los pedimentos A3, los que manejamos aquí en clase, que hicimos, creo que hicimos un pedimento A3. El pedimento A3 tiene muchísimos supuestos de aplicación, porque sí es variado dependiendo lo que haya pasado. Eh, lo que más me he topado con un pedimento A3 es que es mercancía que estaba ilegalmente aquí en el país. Las maquiladoras pueden llegar a tener muchos problemas con las auditorías, porque imagínense todo el equipo que tiene una maquila, hablando en cuestión de maquinaria, instalaciones, líneas de producción. El SAT tiene facultades de comprobación y el SAT puede auditar a las empresas y pedirles que les comprueben la legal estancia de sus mercancías. Que si revisamos un poco el decreto IMEX, las empresas IMEX pueden importar temporalmente maquinaria, activos fijos, para sus procesos productivos. Entonces imagínense que el SAT vaya a una maquiladora y les pida pedimentos de 3 años hacia atrás para comprobar su legal importación. Ha pasado que las empresas no tienen los pedimentos de importación. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nadie supo, no hay pedimentos. Entonces el SAT dice, pues si no tienes pedimentos, te voy a embargar, porque la legal estancia de esta mercancía aquí en México está ilegalmente, no tienes cómo comprobarlo. Entonces, los pedimentos A3 tienen por ahí un apartado en las reglas que te dicen de regularización de mercancía ilegales o sin pedimento cuando estén en facultades de comprobación, iniciadas las facultades de comprobación, porque sí es algo que hace mucho el SAT. Y estos pedimentos están
como los A1. Vas a pagar tus contribuciones en efectivo. Vas a pagar tus impuestos en efectivo. No puedes aplicar ninguna otra forma de pago. Y luego imagínate, si te auditan una maquinaria o una línea de producción que se importó temporalmente, ¿cuántos años tiene esta máquina aquí en México? No, pues fíjese, tiene a lo mejor unos 4 años. Ah, bueno, entonces me vas a pagar actualizaciones y recargo de estos 4 años. Entonces está caro el hacer este tipo de pedimentos, porque vas a pagar recargos, actualizaciones, impuestos, derechos. Es ahora sí que también algo complicado porque sí es costoso hacer esto. Las, las mercancías que se sometan a esto, acuérdense que no hay un medio de transporte. ¿Se acuerdan cuál era la clave del medio de transporte para estos pedimentos A3? No había transporte porque ya estaba aquí en territorio nacional. Así es, Andrea. No había transporte, no le ibas a poner carretero, ni marítimo, ni nada. Le ibas a poner 98, porque ya está la mercancía en las instalaciones, en la bodega, en el domicilio del importador. Y como, por ejemplo, te auditan, tienes que hacer el pedimento, tienes que hacer la factura, tienes que hacer el DODA. Y como ya está aquí en el país, tú tienes que llevar físicamente a la aduana ese DODA. Aquí en la ciudad, no sé si ustedes ubiquen donde está el hospital de la bandera, allá llegando casi al puente 1. Sí, profe. Sí, sí, sé cuál. Por, por ahí está la aduana, por ahí está la aduana del puente 1, y en ese caminito del hospital de la bandera está el área de glosa. En esa área de glosa era donde me tocaba a mí ir a dejar los pedimentos A3. Hacían más o menos unos 2 o 3 pedimentos por quincena. Y como no hay presentación física de las mercancías, me tocaba ir a mí, ahí a la aduana, a dejar los pedimentos, dárselos a la señorita que estaba ahí. Bueno, era una señora y muy amargada la señora. Me tocaba irlos a dejar y se los entregaba. Y ya me decía, bueno, ven por él, no sé, iba un martes y me dice, ven el viernes, porque esos pedimentos ellos los someten al mecanismo. O sea, no lo llevan al puente 3. Ellos lo pistolean ahí en la aduana y lo liberan. Pero sí, esto es lo que pasa con los A3. No vas a llevar la mercancía a la aduana, sino solamente el puro pedimento. El supuesto del A3, por ahí decía que mercancías que se encuentren aquí en México sin haber cumplido con las formalidades del despacho aduanero, maquinaria o equipo que no cuente con la documentación para comprobar su legal importación, mercancía excedente, importación de mercancías robadas, mercancía que hubiera ingresado aquí al país bajo algún régimen y se hubiera vencido. Hay varios supuestos de aplicación para un pedimento 3, pero en general, a lo que hicimos, más o menos es esto. Esto es lo que se van a llegar a topar con un pedimento 3. El pedimento IN, ese no lo tocamos, porque si un pedimento IN puede ser individual, no puede ser consolidado, que la mayoría de los casos es pedimento consolidado. La clave de pedimento IN es una importación temporal de bienes, y esos bienes son mercancías, que serán sujetos a transformación, elaboración o reparación con programa IMEX. Las empresas que son IMEX hacen pedimentos IN. Yo como persona física no puedo hacer pedimentos IN porque yo no soy una IMEX, soy solamente una persona física.
Estas mercancías son las que te diga el artículo 108, fracción 1 de la ley aduanera. El artículo 108, fracción 1, te dice que se pueden importar insumos. Y los insumos pueden ser desde la mercancía, digamos, básica para poder elaborar un producto. Vamos a imaginarnos que somos una empresa IMEX, que todos trabajamos en una empresa IMEX. Vamos a poner el ejemplo donde yo trabajo, ahí en Aptiv, y les pregunto rápidamente, ¿qué hacen en Aptiv? ¿Qué producto hacen? Como cables, no, no me acuerdo para qué, pero producen cables. Arneses, cables, Esos meros, sí. piezas para carros, sí. Hacen arneses, hacen radios, hacen cámaras de reversa, hacen muchas cosas relacionadas con la tecnología de un vehículo, como los arneses, etcétera. Las maquilas, como esa, puede importar materias primas. ¿Qué son las materias primas? Producto básico, esencial para hacer un cable. Por ejemplo, para hacer un cable necesitas cobre, necesitas plástico, a lo mejor necesitas caucho, a lo mejor necesitas conectores, carcasas, a lo mejor vas a necesitar una máquina, Cintas, muchas cintas. cinta. Entonces, toda esa materia prima la importan con un pedimento IN. Y es lo que yo les digo, no puede ser un pedimento individual porque no creo que nada más importen 1000 piezas de cable o de cobre o 1000 metros de cobre. Van a importar, ahora sí que N cantidad de mercancía para hacer ese producto. Sí, es como una programación, ¿no, profe? O ¿Sí? sea, se, Exactamente. pi- se, se- se piensa a cuántos meses o días para que no se acabe la materia prima. Así es, Braulio, así es, Braulio. Incluso, mira, esa planeación, Braulio, la hace el de logística y la hace el de ingeniería industrial. Porque el vato de ingeniería industrial está con su línea de producción y él nos dice a nosotros de aduanas, me dice, oye, necesito por favor que me importes cobre para un cable, unos cables. Y como la maquiladora ya tiene sus clientes y tiene sus proveedores y tiene que regresar el producto, la maquiladora y el área de logística y el área de ingeniería se ponen de acuerdo para hacer la programación por semana o por mes o por quincena, dependiendo la necesidad, de saber qué tanto van a importar. Entonces también nosotros aduanas entramos. Y si te das cuenta, Braulio, con esta programación se metieron tres departamentos diferentes. Se metió, digamos que producción, se metió aduanas y se metió logística. Porque necesitamos hacer la importación para cubrir la necesidad de la línea de producción. Porque nos ha pasado que cuando no hubo luz, unos días que no hubo luz aquí en la ciudad, una planta estuvo al borde de hacer paro de producción porque no tenía materia prima, no había mercancía para poder hacer un requerimiento. Entonces la gente de planta se puso bien loca, hablando en cuestión de gerencias, porque imagínate, la raza que va aquí a la fábrica no iba a trabajar porque no tenía material. Entonces sí se pone buena la cosa a veces con la planeación. Pero sí, es materia prima. Vas a importar materia prima temporalmente. Esta materia prima la importas temporalmente. ¿Para qué? Para que ya después, en un RT, tú la retornes a Estados Unidos. Ya retornes tu producto hecho. ¿Sí? ¿Me explico? No puede ser a uno. Tiene que ser forzosamente un RT. Porque tú lo importaste al amparo del programa IMEX y lo tienes que retornar como IMEX, como RT. El RT es el retorno de mercancía que fue sometida al proceso de transformación, elaboración o reparación. Eso es
a grosso modo el IN y el RT. El RT también es consolidado. No he visto tantos pedimentos individuales, porque imagínate, si importaste N cantidad de cajas a la Impo y a la Expo, también vas a tener que retornar ya el producto hecho. Y no lo vas a retornar nada más en una caja, vas a retornarlo en N cajas, en N remesas, porque ya hiciste la cantidad de producto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así sería más o menos a grosso modo estas claves de pedimento. Me faltan otras dos, pero bueno, ya las vemos mañana. También mañana vamos a estar platicando un poco de lo que les encargué de tarea, de los errores de la validación, de prevalidación, las empresas que validan pedimentos. En internet sale, nada más hay que buscarlo bien. Voy a pasar lista. La asistencia ya corre a partir de